Perfecto. Ok, chicos. Entonces tenemos lo siguiente. El primer ejercicio que está planteado para ustedes dice lo siguiente. ¿Lo han hecho? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no lo han hecho, el ejercicio es: César Pillán, el encantador de perros, mantiene el registro de las mascotas que ha atendido en un archivo cuya estructura es fecha, donde tenemos día, mes, año, separados por un guión, punto y coma, después viene el nombre de la mascota, después la raza, después el problema por el que fue y la solución. Un ejemplo de este archivo lo podemos apreciar acá en el archivo perros.txt, en el cual, por ejemplo, el 10 de diciembre del 2016, el perro Bobby, que es un San Bernardo, fue porque el problema era que mordía y la solución fue toque al costado. ¿De acuerdo? La función, entonces, leer perros, NA, se comporta de la siguiente forma. Fíjense acá, yo hago un print, leer perros, y le paso el nombre al archivo, ese era NA, le paso en este caso perros.txt, ese archivo tiene la misma estructura de la que le hablaba anteriormente, y en base a eso me devuelve el nombre del perro, ¿sí? Como me devuelve un diccionario, si ustedes se dan cuenta, me devuelve un diccionario cuyo llave es el nombre del perro y cuyo valor es una lista con todas las soluciones que se les ha aplicado a dicho perro. Acá deben suponer que el nombre del perro es único, ¿de acuerdo? Que no van a haber dos perros llamados Bobby, ¿de acuerdo? Por eso hay Bobby, collar de ahorque y toque al costado. Para el perro Wilson, toque al costado y toque al costado, porque fue dos veces y dos veces le dieron la misma solución. Y por ejemplo a Firulais le dieron el SHH. ¿Se entiende? El código de esta función se encuentra desordenado y ustedes deben ordenar las líneas e intentarlas correctamente. ¿Qué tienen que hacer? Recuerden, van a tener el archivo y tienen que retornar entonces un diccionario donde la llave es el nombre del perro y el valor es una lista con todos, no importa que se repitan, con todas las soluciones que se le han presentado al perro o a la mascota, digamos. Acá tenemos el código desordenado. Ustedes deben ordenar las líneas e intentarlas correctamente. ¿Sí? Bueno, ahí esa parte final le explique lo que hace, ya no va a correr porque les acabo de explicar yo lo que hace. Pero, entonces chicos, acá es donde importa que ustedes vayan al archivo .pi que les subí y ahí en la primera parte están las líneas de este código para que ustedes la comiencen a ordenar. Según yo, son las 12:04, a las 12:15 retomamos. ¿Ya? ¿Lo descargaron, muchachos? Yo sí lo descargué, profe. Perfecto. ¿Los demás? También, profe. Ya. Entonces comiencen a ordenarlo para después conversar al respecto. Voy a dejar de dar una pausa ahora para que no quede este vacío de espera. Sí, profe. ¿Alguien lo terminó? ¿Alguien lo terminó que quiera mostrar lo que hizo? Yo lo terminé, pero no sé si está bien, profe. Esa es la idea, o sea, ¿se quiere compartir? Vamos viendo, por favor. Ya. Ok, tenemos acá que abre el archivo, ¿cierto? Después crea un diccionario, después recorre el archivo con el for, L sería la línea, le aplicas un strip, con ese strip le sacas el backlash n, después con el split vas a generar una lista donde la vas a cortar con el punto y coma, ¿sí? Luego tenemos, este es un caso especial, chicos, esto lo pueden hacer solo cuando la lista siempre va a tener el tamaño fijo. Lo pueden desempaquetar como si fuera tupla, como lo están haciendo acá, ¿ya? Dejamos de hacerlo así este último tiempo para que no se confundieran con lista con tuplas, porque
no es algo que se aplique siempre a la lista, porque como la lista puede cambiar de tamaño, este programa podría dejar de funcionar en aquellos casos en que la lista, o sea, una línea venga con un campo más. Ahí tendrían problemas. No funciona siempre, como es el caso de las tuplas, porque ustedes saben que las tuplas son inmutables. Así que, bueno, en este caso lo que estamos haciendo es desempaquetando una lista, entre comillas, estamos obteniendo los valores de la lista en NRPS. Y fíjense que antes hay un guión, es decir, la fecha no la estamos considerando. N era el nombre, el segundo valor. Entonces lo que están haciendo es creando, agregando el valor N a... Ahí estaríamos un detalle, Sofía. ¿Por qué ¿Qué tendríamos un iría acá detalle? adentro? Exactamente. Porque fíjate, eso, ahí, fíjate, si tú lo colocas antes del if, está diciendo que siempre vas a agregar el nombre N con una lista vacía. Y recuerda Aunque que se repita el nombre, es que si se repite te no lo sé. va a resetear. Si ya agregaste algún Claro, elemento, lo vas a agregar. Entonces, fíjate, acá esto es lo mismo de diccionario. Siempre la misma pregunta tienen que hacerla para diccionario. Si el nombre no está en el diccionario, si no está, tú agregas el nombre y lo dejas con una lista vacía. ¿Ya? Eso es lo único que vas a hacer si no está. Por lo tanto, la siguiente línea del append deberá estar a la altura del if. ¿Ya? Porque ¿qué estamos haciendo acá? A ver si puedo yo rayar. Anotar. Ya. Bueno, voy a ver dentro de lo que puedo aquí. Acá yo estoy diciendo, si el nombre de la mascota no está en el diccionario, voy a agregar ese nombre de la mascota y la voy a asociar a una lista vacía. Porque como no estaba, agrego el nombre y le genero una lista sin ningún procedimiento. ¿Ya? Eso es porque no estaba. Si te das cuenta, después lo siguiente es P corchete N, entonces le estoy pasando la llave al diccionario, entonces me va a volver lo que tenía el valor. Ahí más con eso, si no, con el if de arriba, si no estaba, me aseguro que esté. ¿Ya? Entonces cuando llego a esta línea de acá abajo, a esta parte, cuando llego a esa parte, yo ya estoy seguro de que el nombre está dentro del diccionario. Como el nombre está dentro del diccionario, ya yo le paso el nombre y me devuelve el valor. Como en este caso es una lista del valor, me devuelve una lista vacía, si es que la primera vez que estaba entrando, o me va a devolver una lista con todas las soluciones a los problemas anteriores. Pero lo importante es que a esa misma lista yo le agrego la solución S. No sé si se entiende. ¿Ya? Esto, muchachos, es clásico de diccionario. Esto siempre lo tienen que hacer para diccionario. Si están contando, si el nombre no está, agregar el nombre y el contador 0, y después acá afuera, contador es igual a contador más 1. Eso es clásico de diccionario. Siempre es como el patrón. Siempre se hace cuando ustedes quieren agregar. ¿Ya? Entonces, ahí sí, si no está, le agrego el nombre con la lista vacía, y si está, agrego el S a la lista de la llave N. Después termino, cierro el archivo, eso está muy bien. Este es otro error común que hacen el return y después el close. Primero cierro el archivo y después el return. Si yo hubiese sido al revés, primero el return y después el close, el archivo me va a quedar abierto. Porque el return me saca de la función y todo lo que está debajo del return nunca se ejecuta. Por lo tanto, como nunca se ejecuta, ustedes no van a alcanzar a cerrar el archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Muchas gracias, Sofía. Entonces, mientras rápidamente, después lo ordeno si es que vamos a trabajar con ese archivo. Vamos a ir ahora a la parte 2. Bueno, acá debe haber dicho ejercicio 2. La Policía de Investigaciones mantiene el registro de todas las personas que han ingresado al país en un archivo que contiene cada línea el identificador único, ¿sí? Déjenme cambiar de cursor. Contiene el identificador único, ¿cierto? Después el nombre de la persona que está ingresando, el país de procedencia, la fecha de ingreso al territorio nacional. ¿Sí? La estructura de cada línea es la siguiente: identificador, nombre, país, fecha.
La fecha está expresada en día, mes, año, separadas por guión. Y acá tenemos un ejemplo del archivo inmigrantes. Perfecto. Entonces, le dice la función filtrar, nombre de archivo y año, recibe dos parámetros. Un string con el nombre del archivo, en este caso, por ejemplo, inmigrantes.txt, que fue el que le mostraba anteriormente, y un entero que especifica un año en particular, por ejemplo, 2019. Esta función retorna un diccionario cuyas llaves son los países de procedencia de los inmigrantes en el año ingresado como parámetro. El valor asociado a cada llave es una lista de string con los nombres de las personas de ese país que ingresaron a territorio nacional en el año indicado. Estudie el siguiente ejemplo para comprender lo que hace la función. Por ejemplo, el año 2019, si volvemos atrás, el año 2019, bueno, el único que no cuenta es Alan Moore de Estados Unidos porque es de 2018. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta ustedes, tenemos Argentina, Estados Unidos, Venezuela. Estados Unidos, el año 2019, tiene dos personas, Sofía y Karen. Venezuela tiene uno, que es Nicolás, y Argentina tiene uno, que es Cristina. Argentina está Cristina, Estados Unidos tenía a Sofía y a Karen, y Venezuela tenía a Nicolás. Eso es lo que pasa porque es para el año 2019. Entonces nos dicen que a continuación nos van a mostrar las instrucciones que están desordenadas, pero nosotros tenemos que ordenarlas e intentarlas adecuadamente para que la función se lleve a cabo de forma correcta. Ok, bueno, acá están todos ordenados, ustedes también lo tienen en el archivo .pi, pero en honor al tiempo, y como los vi un poco que se estaban desconectando, lo vamos a hacer en forma conjunta, ¿de acuerdo? En forma conjunta. Esta vamos a trabajar más. Y ahí tendríamos esta parte. Entonces, acá están las líneas de código del ejercicio 2, las cuales debemos ordenar. ¿Ya? Perfecto. Lo primero que tendríamos que considerar, que nos están pidiendo que es una función, por lo tanto, lo primero que debe estar siempre en una función es la parte del def, en primera línea, ¿cierto? Luego, nos estaban diciendo que esta función no iba a retornar un diccionario. Por lo tanto, antes de abrir el archivo, bueno, puede ser en forma, se puede cambiar, ¿ya? Puede ser primero abrir el archivo y después el diccionario, o diccionario y después el archivo. Pero en este caso vamos a crear el diccionario. Si se dan cuenta, hablan de dic. Entonces vamos a buscar, acá está el que crea el diccionario vacío. Esa va a ser nuestra segunda línea, ¿cierto? Después de crear el diccionario hay que abrir el archivo. En este caso, abrimos el archivo que se llama nombre archivo y está en modo R. Ojo que pueden haber funciones en las cuales yo tenga que abrir archivo para leer y archivo para escribir. No siempre, porque ustedes los ayudantes de pronto dicen siempre los archivos se abren arriba. No siempre se abren arriba. De pronto hay que abrirlo entre medio del for cuando estoy recorriendo, ¿ya? Ya para que ustedes puedan escribir, porque ustedes van a abrir un archivo, van a leer, pero quieren escribir en otro, como es el caso de su tarea, ¿cierto? Ya, entonces acá creo el archivo, primero creo el diccionario, abro el archivo en modo de lectura, y una vez que lo abro, tengo que recorrerlo, y la forma de recorrerlo sería con el for, ¿sí? Entonces acá colocamos el for, y asociado al for hay otra indentación, por lo tanto tiene que estar hacia adentro. Lo que tengo que hacer ahora, fíjense, for línea en el archivo, entonces hay que buscar dónde se procese la línea. ¿Dónde estamos procesando la línea? Acá. Acá dice campos. Ahí estamos procesando la línea, ¿cierto? For línea en archivo, sacamos un strip para quitar el backlash n, le hacemos el split, ahí vamos a generar, creo que era el nombre, después venía el país de procedencia, al último era la fecha, ¿cierto? Ahí generamos campos. Posteriormente, necesitamos sacar la fecha. La fecha venía separada por el guión, por lo tanto acá lo que correspondería es esta parte que tiene que ver con la fecha. ¿Y por qué hago campos 3? Porque si ustedes se recuerdan del archivo, el archivo tenía en primera instancia el código, ¿sí? Que era el identificador, después venía el nombre de la persona,
Después venía el país y al último la fecha. ¿Sí? Entonces, por eso el último era campos 3.split guión. Y ahí sacamos la fecha. Fecha va a ser una lista. ¿Sí? El año, cuando yo hago una split, acá me genera una lista de string, ¿cierto? Esta lista de string, tengo que tener cuidado porque el año me lo pasaban en entero. No puedo llegar y comparar. Por lo tanto, acá era importante esta parte. Esta parte de acá. Si la fecha de fecha 2, porque 0 era el día, 1 es el mes y 2 es el año, lo paso entero y luego que lo pasé entero lo comparo. Si son del año que corresponde, que me están pidiendo, yo proceso. ¿Ya? Entonces acá hay un if y ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que preguntar lo siguiente. Este if clásico de los diccionarios, chicos, siempre va a ir, ustedes que trabajan en un diccionario tienen que colocar esto. La llave dijimos que era el país. Entonces preguntamos, si el país no está en el diccionario, si no está en el diccionario, entonces lo que vamos a hacer es agregar esa llave con una lista vacía. De tal forma que cuando llegue a la altura de afuera del if, digamos aquí, yo ahí digo dix.país.append. Cuando yo llegue a esta línea, estoy seguro que país ya es una llave del diccionario. Porque si no estaba, la agregué. Y si estaba, pasé directamente acá. Entonces, en esta línea, yo voy a agregar un nombre a una lista vacía o a una lista que ya tenía nombres. Pero agrego un nuevo nombre, ¿de acuerdo? Entonces se devuelve. ¿Qué más? Pero acá fíjense, hay un detalle. Estoy agregando nombre, ¿cierto? Pero nombre en ninguna parte lo desempaqueté. Porque campos, acá sacamos todos los campos y después me fui a campos 3. ¿Sí? Entonces yo perfectamente esto el nombre tenía que haberlo puesto acá arriba. Bueno, puede ser aquí o puede ser después de la fecha. ¿Sí? E incluso podría estar dentro del if. Lo importante es que esté antes de hacer el append. ¿De acuerdo? Porque uno podría decir, profe, pero que yo no quiero guardar el nombre al tiro porque si lo voy a guardar solamente cuando me sirva. Y cuando me sirve, ustedes pueden decir, me sirve acá. Si corresponde al año, yo guardo el nombre. Luego pregunto si la llave no está en el diccionario y si no está, agrego nombre. También podría ser una opción esa. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría con el país. Control D. Ya, déjeme rescatar eso. Control B. Lo mismo pasaría con el país. Que creo que acabo de perderlo. A ver, control Z, control V. Ya, todo de nuevo. El nombre, como les decía, bueno, lo podemos dejar ahí, si que ustedes quieren, para que sea más fácil para ustedes. No sé qué está siendo más fácil. Yo solamente me estaba equivocando en los copiar, pegar. Podemos sacar nombre, campo 1, país, campo. Eso lo podemos hacer acá, afuera, como les dije. ¿Ya? O lo podemos hacer dentro. Y lo último que nos estaría faltando es cerrar el archivo, pero el archivo tiene que estar cuando termina el for a esa altura. Y luego que cierro el archivo, viene la parte del return. ¿Ya? Cierro el archivo y después retorno. Y creo que esas son todas las líneas, no hay más. Con esta estaríamos filtrando para un año en particular. Lo que yo les decía, que esto podría haber ido ahí, ¿ya? Como también podría haber ido acá. Haber puesto el nombre acá y después haber puesto el país. Porque ustedes dicen, ¿para qué lo vamos a guardar, profe, si no nos sirve todavía? Ya, lo importante es que en ambos casos funcionaría bien. Igual que estas líneas, si están al revés, una primero u otra, también funciona bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Gracias, Jonathan. Ya, ahí teníamos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y acá nos dicen que podemos utilizar la pregunta 1, y no es necesario que la copiemos de nuevo. En ese caso, cuando ustedes en ese examen les digan eso, le están diciendo que ustedes pueden perfectamente llamar a la función directamente sin tener que volver a copiar el código. ¿Ya? Y llamar a la función es esto que estamos viendo acá. Esto es llamar a la función. Ahí estoy llamando a la función. Me muestra.
Ahí sí. Esto llamará la función, contar ingresos. Ahí estoy llamando a la función. ¿Ya? Eso podría ser, pero en este caso estoy llamando a la función de acá, ¿ya? No es la función anterior que era filtrar. Ya, ok, nos dicen, siguiendo el contexto anterior, escribe la función contar ingresos, que va a recibir el nombre del archivo y un año en particular, que reciba dos parámetros, un string con el nombre de un archivo con el formato indicado y un entero que especifica un año en particular. La función debe retornar un diccionario cuyas llaves sean los países de procedencia de los inmigrantes en el año señalado como parámetro y el valor de cada llave sea la cantidad de personas de ese país que ingresó a territorio nacional en el año indicado. Por ejemplo, acá, para el año 2019, estamos llamando a contar ingresos del año 2019, me dice que entraron uno de Argentina, dos de Estados Unidos, uno de Venezuela. Y si yo llamo a la misma función anterior, a la misma función ahora contar ingresos y paso el año 2018, me dice que solamente ingresó uno proveniente de Estados Unidos. ¿Ya? En base al archivo de inmigrantes que veíamos anteriormente. ¿De acuerdo? Si ustedes se recuerdan, el archivo de inmigrantes había uno solo del año 2018, por eso la respuesta era esta. ¿Sí? Contar ingresos. Ok, entonces vamos a desarrollar la siguiente función, que es def contar ingresos, que recibe un nombre archivo y recibe un año. Ya. Pregunta, ¿qué harían ustedes para esta función en particular? ¿Se les ocurre algo? ¿Tienen alguna idea de lo que tienen que hacer? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Les quedan baterías? Todavía no. Profe, no sé si solo soy yo o se le escucha como robot donde cortaba cada rato. ¿En serio? Creo que no sé, creo que mi internet que igual me está sacando la reunión igual a cada rato. ¿Me escuchan? ¿Todos escuchan bien, chicos, o no? Yo lo escucho bien, profe. Yo igual. Ya, ya. Entonces, Entonces, se les ocurre, ¿no? Yo creo que en vez de agregar los nombres, contar las ocurrencias, como para el ¿Ya? caso, en vez de agregar como el nombre, sería como con un contador. Ya. Y podemos usar la función anterior, nos sirve de algo, ¿no? Sí, porque le podemos sacar el largo a la lista de cada llave, quizás. Exacto. Entonces, acá en este caso, la función anterior está hecha. O si no, tendríamos que copiar casi lo mismo anterior. Y acá, en vez de agregar, tendríamos que hacer un contador más uno. O sea, ¿qué pasó? En este certamen, algunos copiaron este mismo código y en vez de hacer este append, hacían contador más uno y acá hacían contador cero. Es decir, acá lo que hacían, bueno, si el país no estaba en el diccionario, lo que hacían era dic, corchete, a ver, déjame copiar acá, dic, corchete país, es igual a 0, y bueno, y acá, esto lo vamos a colocar más adentro, y este más afuera lo que hacían dic, corchete país, más igual 1. ¿Ya? Eso es lo que hacían. Con eso ya estaría resuelto, porque ahí ustedes cada vez que si no está, además que arriba ya tienen el filtro del año. Con eso están filtrando el año. Eso, si ustedes copian todo esto y en vez de colocar estas líneas de código, porque están agregando, ustedes cambian eso por esto, estaría resuelto. Ahora, en vez de copiar, uno podría haber dicho, mira, ¿sabéis que la función anterior, filtrar, me devolvió un diccionario? Entonces yo digo diccio va a ser igual a que a la función filtrar, se llama la función filtrar, ¿sí? ¿Qué necesita la función filtrar? El nombre del archivo. En mi función actual, ¿tengo el nombre del archivo? Sí. ¿Cómo se llama? NA. Entonces le paso NA. ¿Tengo el año? Sí. ¿Cómo se llama? Año. Entonces le paso año. Entonces aquí llamé a la función filtrar y lo que me devuelve es el diccionario. Entonces mi diccio es este. ¿Qué tengo que hacer ahora? Crear un diccionario nuevo y luego recorrer el diccio for llave o for país, porque sabemos que es la llave del país, for país, indiccio,
Ahí estoy recorriendo un diccionario. Cuando recorro un diccionario, saco la llave. Como yo sé que tengo un diccionario, ya sé que la llave es única, no tengo para qué preguntar en este caso el if. Simplemente yo digo de corchete país, porque esa es la llave de este nuevo diccionario también, es igual al len de la lista. ¿Y cómo saco la lista? Diccio, corchete, país. Le paso la llave. Al pasarle la llave, me devuelve el valor. Si digo diccio, corchete, país, me devuelve el valor, que en este caso es una lista. Como es una lista, le aplico el len. Al aplicar el len, saco la cantidad de personas. Y ahí tendría listo el diccionario. Entonces, después de todo esto, lo que hago es return de. ¿Sí? Si ustedes lo quieren probar, voy a ir acá a copiar el archivo, que este era el archivo, ¿cómo se llamaba? El de los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes. Déjenme buscarlos, los pasajeros. Ya, ahí va por el chat, o sea, va a ir en modo texto para que ustedes lo copien y lo generen. Y yo lo que voy a hacer ahora es... ir a mi carpeta donde tengo guardando todas las clases, ¿cierto? Ahí está el archivo .pi, botón derecho, nuevo, archivo de texto. Acá le colocamos inmigrantes, ¿sí? El TXT ya está, control V, enter. Y ahí tenemos el archivo creado. Le damos a guardar. Ahora que está guardado, entonces vamos al archivo .pi. Y para llamar, acá lo que tenemos que hacer es colocar print y llamamos a la función se llama contar ingresos, y acá le paso entre comillas inmigrantes.txt y le paso el año, en este caso 2019. ¿Sí? Si hacemos F5, le damos a aceptar, me está grabando por la I de acá. Esto puede ser porque exactamente, no sé cómo voy a borrar ese. Eso le pasa cuando de repente copiamos de los... Vamos a tener que ver cómo lo saco. Control C. A ver, todo de nuevo, voy a hacer un control N. Ya, lo que pasa, eso es cuando copio de repente de los látex. En el látex le agregan ese carácter especial. Ya, así que eso lo voy a traspasar a un nuevo. Aquí colocamos año. 2 puntos. Y bueno, de aquí entonces copio todo esto hacia abajo. Ustedes van a tener el mismo problema, por si acaso. Si es que lo van a correr. Les quiero ese carácter especial. Ya, así que aquí, si lo corrijo, se los voy a mandar. A ver, estaríamos acá. F5. Vamos a ver acá. Hoy día es para los 102. Miércoles 02 de diciembre. Acá vamos a colocar versión 2. Ya. Oh, y ahí quedó otra ñ. Qué mala suerte. No, hay que volver a copiarlo. A ver, déjenme. ¿Qué otra ñ había? No hay otra ñ aquí. Ya. Sorry, chicos. Control N. Vamos a copiar hasta donde esté aquí. Aquí es igual. Control C. Vamos al nuevo archivo. B. Acá escribimos nosotros. Ya. Y luego de aquí hacia abajo, si nos quita la ñ, no hay más ñ, no habría problema. Control C. Control B. Y ahí debería estar OK. F5. Salvamos. Y
Febrero 102. Miércoles versión 2. Déjenme cerrar las anteriores. Y ahora ponemos guardar. Me decís que lo quiero sobreescribir. Sí. Y ahí sí está pasando. Ya. ¿Lograron ver la solución ahora, chicos, o no? ¿Están viendo la solución? Sí, profe. Ahí dice Argentina 1, Estados Unidos 2, Venezuela 1. ¿Ya? Ok. Ya, si quieren probar, podemos probar también con ingreso a 2018, para lo cual podemos ir a Python, ¿cierto? Y acá llamamos, hacemos el mismo llamado. Control C, Control V y cambiamos acá simplemente el año. Colocamos 2018, hacemos F5 y vamos a tener todo el diccionario. Acá está el año 2018, donde solamente nos devuelve Estados Unidos. Si se dan cuenta, en este caso la solución no era necesario, para esta solución no era necesario trabajar con archivos, si es que llamábamos a la función anterior. ¿De acuerdo? Ya. El ejercicio 3 nos dice que podemos seguir trabajando. Dice, podemos utilizar las funciones anteriores. Nos dice, siguiendo el contexto anterior, escriba la función escribir ingresos, nombre, archivo, año, que recibe dos parámetros, ¿ya? Un string con el nombre de un archivo como el descrito y un entero que especifica un año. La función debe crear un archivo de nombre ingresos x, txt, donde x corresponde al año ingresado como parámetro. El archivo debe contener el país de procedencia de los inmigrantes en el año especificado en el parámetro, ordenados de mayor a menor según cantidad de personas de ese país que ingresaron al territorio nacional ese año. Debe incluir en cada línea su número correlativo partiendo desde el 1. Además, la función debe retornar el número total de personas que ingresaron al país ese año. Y ese, por ejemplo, aquí estoy llamando a la función inmigrante 2019, me retorna 4 porque dice que debe retornar el total de personas. 4, ¿por qué? 2 de Estados Unidos, 1 de Venezuela, 1 de Argentina. Eso es lo que retorna la función. Pero además de ese retorno, la función me crea este archivo que se va a llamar ingresos y el año pasado como parámetro. ¿De acuerdo? En honor al tiempo y dado que ya nos quedan solamente 14 minutos para que alcancen a terminar ustedes el control, lo vamos a hacer raudamente. Esta función se llamaba escribir ingresos. Ya, nos vamos a Python y acá abajo, de estas que ya están creadas, def escribir ingresos. Y acá nos pasa el nombre del archivo y un año. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá con escribir el nombre, escribir ingresos? Nos decían que teníamos que generar un archivo. Vamos a llamar arch y este archivo se va a llamar open y nos decían que el archivo tenía que llamarse ingresos guión bajo y le vamos a concatenar y hay que pasar el año a texto. Lo pasamos a año, entonces ahí me queda ingresos guión bajo 2019, si es que fuese el año 2019, y luego le concatenamos también la extensión txt. Ahí va la coma, porque recién puse el nombre del archivo, y ahora la coma, lo digo que lo voy a abrir en modo W, lo voy a abrir para escribir. ¿Sí? Yo quiero obtener el diccio, que este va a ser igual a contar-ingresos. ¿Sí? Contar-ingresos, y hasta contar ingresos le tengo que pasar el nombre del archivo y le tengo que pasar el año con el cual quiero filtrar. Estaré llamando a la función de acá arriba. Esta función me devolvía el nombre y la cantidad de personas. ¿Sí? Como me decían que yo tengo que escribir en el archivo los países, y los países tienen que estar ordenados desde mayor al de menor, voy a crear una lista L, ya la lista mejor, vacía. ¿Para qué? Para hacer el ordenamiento. No puedo llegar y hacer un diccio.sort primero porque el diccio no tiene orden, por lo tanto, hacer un sort, el sort no existe en el diccionario. Entonces tengo que hacer el diccionario pasarlo a la lista, y tengo que tener cuidado porque me dicen que sea por la mayor cantidad de procedencia. Como es por la mayor cantidad de procedencia, mi primer valor de
del elemento que quiero ordenar deberá ser la cantidad, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es for país indictio, estoy recorriendo el diccionario, voy a hacer lista.append, voy a agregar una tupla, donde el primer elemento de la tupla va a ser la cantidad, y esa cantidad es el valor del diccionario. Como es el valor del diccionario, coloco dictio corchete país. Ahí estoy accediendo al valor del diccionario, que es la cantidad, y luego coloco el país, ¿ya? Porque tengo que dejar el país. Cuando termino ese for, cuando recorrí todo el diccionario, tengo mi lista con la cantidad de inmigrantes y el país. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es lista.sort, ¿de acuerdo? Me va a quedar ordenado por el país que tiene mayor cantidad de ingresos y después me va a quedar cantidad país. Ya lo voy a dejar ahí porque ahora yo voy a escribir. Ahora, fíjense que yo tengo que crear un contador igual a 1. ¿Por qué? Porque cada vez que yo saque una línea del archivo, cada vez que yo lea de esta lista un elemento, voy a hacer que el contador aumente en 1. ¿Para qué? Porque si ustedes recuerdan, acá me pedían que yo escribiera 1, 2, 3. Ese nivel. Y fíjense, esta es como tengo que escribir. 1 guión país 2 punto cantidad. Lo puedo hacer directamente con el write, pero yo en este caso voy a aprovechar de potenciar la funcionalidad del sort. Entonces lo que voy a hacer acá es crear un string. Y la funcionalidad del format, disculpen. El format, se recuerdan, era una plantilla. Entonces yo lo que voy a hacer acá es corchete, porque ahí va a ir el número, guión, otra llave 0, ahí va a ir el número, después llave 1, ahí va a ir el país, 2 puntos, llave 2, aquí va a ir la cantidad. Y le agrego el backlash n. Ese es mi string que estoy creando, con el cual después yo le voy a dar valores. Lo que tengo que hacer ahora es recorrer la lista. La lista está ordenada de menor a mayor. Me pedían de mayor a menor, entonces acá tengo que hacer un lista.reverse. ¿Ya? El reverse me inverte. Estaba de menor a mayor, al darlo vuelta me va a quedar de mayor a menor. ¿Qué hago ahora? Recorro esa lista. For, y como es una lista de tupla, yo la puedo desempaquetar. For cantidad, país, in lista. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Como ya abrí el archivo para escribir, hago arch.write. Voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir mi string S, pero le voy a dar formato, s.format. Y el primer valor que le tengo que pasar es el contador, que ese es la primera vez vale 1. Después tendría que ir el país, por eso le paso la variable país. Y por último, le paso la variable cantidad, que es la cantidad de personas que provienen de ese país. Después de que recorre la lista, acá el contador lo tengo que aumentar en 1 para que pase a ser 2. Después, como no hay nada, vuelve, saca la siguiente cantidad, saca el siguiente país y lo vuelve a escribir. El contador aumenta y esto se va a repetir hasta que no queden más países. Cuando termino acá, me falta otra cosa importante, porque me decían que tenía que retornar la cantidad de personas que habían inmigrado ese año. Por lo tanto, aparte del contador 1, vamos a hacer un total es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué total igual a 0? Porque después acá, fíjense, después del contador más 1, vamos a hacer total más igual cantidad, que esa es la cantidad de inmigrantes que iban llegando. Entonces, ahora sí estoy en condiciones de cerrar el for y, por lo tanto, estoy en condiciones de cerrar el archivo, porque ya no voy a escribir más, porque ya escribí toda la lista. Cuando me posiciono a la misma altura del for, es porque el archivo, o sea, la lista se terminó de recorrer. Por ende, no hay más elementos. Entonces ya no voy a escribir más. Arch.close. Y ahora lo que tengo que hacer es retornar el total, que esa es la cantidad de personas. ¿Sí? Si queremos probar esto, tenemos acá escribir ingresos. Y acá vamos a pasar el nombre del archivo. El nombre del archivo era inmigrantes.txt. Y teníamos que pasar el año, y el año estaba como número, era 2019. Si yo paso, ese es el año 2019, ya me va a mostrar como retorno el valor, me debería mostrar como retorno el valor 4, y luego vamos a ir a ver que se haya generado el archivo. Hacemos F5, ejecutamos, tenemos como respuesta que nos devuelve el valor 4, y si nos vamos acá arriba, se dan cuenta que a las 12:51, ¿sí?
Acá están viendo que a las 12:51 se creó este archivo. Doble clic y me dicen que 1, Estados Unidos con 2, 2, Venezuela con 1, 3, Argentina con 1. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se Si entendió. quieren, perfecto. ¿Alguna consulta que ustedes quieran aclarar? ¿No? Repaso, ¿ya? Porque lo hice súper rápido, pensé que no, por honrar el tiempo, ¿ya? Acá lo que estoy haciendo es, fíjense, el archivo tenía que tener un cierto formato, tenía que ser ingreso-bajo el año. El año venía como entero, por eso lo transforma a string para poder concatenarlo a la palabra ingresos-bajo. Entonces va a quedar ingresos 2019 txt. Todo eso es el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Y ese archivo lo voy a abrir en formato W, es decir, si no existe, lo voy a crear. Si existe, lo voy a borrar y voy a comenzar de un archivo en blanco. Después llamé a la función anterior que era contar ingresos, me devolvía un diccionario donde la llave era el país y el valor era la cantidad de personas de ese país que habían ingresado a Chile. También creé una lista vacía. ¿Por qué creé una lista? Porque en este caso me estaban dando la restricción de que tenía que ordenar en base a la cantidad de inmigrantes de un país en particular. Yo el diccionario no lo puedo ordenar porque no tiene orden. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a una lista, ¿ya? Ahora, al llevarlo a una lista, tengo que tener cuidado que siempre el primer elemento de la lista, o del elemento de la lista, tiene que ser el criterio por el cual me están pidiendo ordenar. En este caso me piden ordenar por la cantidad de inmigrantes, por eso tengo que recorrer el diccionario Diccio y agregar a mi lista que acabo de crear, en primera instancia, el valor. El valor es la cantidad de personas. Por eso coloco Diccio cochete país, ahí coloco el valor, y luego coloco la llave que es país. Entonces me va a quedar cantidad país. Cuando termino este ciclo, todos los elementos del diccionario se traspasaron a una lista de tuplas, y la tupla era cantidad país. Como era cantidad país, al hacer un sort me va a ordenar de menor a mayor en base a la cantidad. Al hacer un reverse me va a quedar de mayor a menor porque ya estaba ordenada. El reverse no ordena, el reverse simplemente invierte la lista. Luego, como me decían que en el archivo tenía que enumerar los países desde el 1, yo creé un contador que simplemente es para enumerar. Contador va a ser 1. Y además me decían que la función tenía que retornar la cantidad de personas que habían ingresado al país en ese año. Por eso digo total vale 0. Como tengo que escribir en el archivo, y para evitar, porque el contador es string, la cantidad, o sea, el contador es entero, y el contador también es entero, yo a lo mejor sin hacer el format tendría que haber hecho esto, arch.write, y acá tendría que haber puesto str de contador, y acá la mayoría se le olvida hacer el str. Después tendría que haber puesto más, guión, más, país, más, 2 puntos, más str de cantidad, y esto siempre se olvida, es el backlash n. ¿Se dan cuenta? Tendría que haber hecho todo esto. En este caso, el formato no era tan complicado, pero hay veces que son muchos textos y están con un espacio. Entonces, para evitarse escribir tanta conversión, yo recomiendo el uso de la plantilla. Si se dan cuenta acá, yo dije, lo que ustedes deben hacer acá simplemente es ir al formato, por ejemplo, acá quieren escribir, yo copio y los valores, en este caso el 1, por ejemplo, si yo hubiese copiado, eso me hubiera llegado a algo así, ¿no? Me hubiese quedado algo así. Por ejemplo, S2 me hubiese quedado algo así. Me hubiese quedado, por ejemplo, 1-EEUU 2.2. Eso es lo que yo hubiera copiado. Entonces yo lo que hubiese hecho, sabiendo qué es lo que va a variar, acá le coloco llave 0, acá le coloco llave 1, porque eso varía, y acá le coloco llave 2. Y no se le olvide anteponer el backlash n. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Eso es lo que tendrían que haber tenido cuidado. Es lo mismo, pensando en su tarea. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden haber hecho la string y después el format, o escribir directamente, como está acá. Pero después de escribir, como ya pasaron por una vez la iteración de la lista, el contador aumenta en 1 porque ahora van a pasar al siguiente elemento de la lista. Por eso el contador aumenta en 1. Y aprovechando que acá está la cantidad de personas, ustedes la suman.
Esto se repite hasta que se acabe el for. En ese caso, cierro el archivo y después retorno la cantidad. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos todo ok? Dejamos la clase hasta acá porque de ahora en adelante tienen que ir a rendir el control. Recuerden que el control termina a las 1:15. A partir de ahora tienen que responder para que tengan 15 minutos efectivos. A la tarde voy a estar en la sesión de consultas. No sé si van a ir. Me han contado mis compañeros que no han ido porque la tarea, como es el próximo viernes, no están todavía preocupados de la tarea. Pero voy a estar yo en la clase, o sea, en la sesión. Entonces, la invitación es a que aprovechen de sacar sus dudas y también a que revisen que estén todas sus notas ok. Nos vemos el próximo lunes, muchachos. Vamos a hacer ejercicio, seguir haciendo ejercicio certamen. Ya, que estén bien. Si tienen dudas y han hecho ejercicio ustedes, tráiganme las dudas para el lunes también. Se agradece. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, profe, que que esté estén bien. bien. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Chao, Cuídense. profe. Chao, chao. Profe, el horario de consulta es el bloque 11 y 12, ¿cierto? Correcto, 11 y 12. Eso, que tenga buen día, chao, chao. Igual, que esté bien, Florencia. Chao.